Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Una historia muy conocida por la mayoría de nosotros, aquellos que tenemos ya tiempo en el Evangelio, en la iglesia. ¿Lo tienes por ahí? ¿Lo tenemos? Sí, amén. Ok, vamos a darle lectura entonces así. La palabra del Señor se lee así: honrando en el nombre del Padre, del Hijo y honrando al Espíritu Santo. Y dice así la palabra de nuestro Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Qué historia. Y podríamos seguirle leyendo. Es todo el capítulo 9. Yo espero en Dios tener una oportunidad después para hacer la segunda parte de esta enseñanza. Me agarró esta enseñanza, que en muchas ocasiones la he escuchado. Pero a veces Dios, de toda una historia tan larga, a veces Dios trata con una parte muy pequeña de esa historia, de la cual quiere hablarnos, de la cual quiere darnos un mensaje. Y pues bien, vamos a orar. Oremos por el predicador de esta noche, por favor, rogámosle a Dios. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te agradezco por la oportunidad que me das, Señor, a mí de estar aquí para hablar de tu palabra, de tu consejo. Y a la vez te doy gracias por tu pueblo, por el oído que me prestas de tu pueblo para escuchar, Señor, este pensar que tú pusiste en mi sentir, en mi corazón, Dios, de traer esta palabra, este corto pensamiento. Yo les bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, y te ruego por aquellas personas que nos escuchan y que nos escucharán algún día, Señor, que esta palabra pueda hacer un eco en su corazón y traer vida, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Relájense ahora sí. Yo me pongo los lentes, sí los necesito, no crean que nada más que me sirven más para ver de lejos, pero como ya sé quiénes están allá atrás, entonces ya no los necesito. Y a veces me distraen, como no estoy acostumbrado, estoy pensando más en los lentes que en lo que estoy tratando de decir. Entonces mejor los dejamos a un lado. Pero bien, la historia es una historia impactante, es una historia de un hombre que nace ciego, un hombre que ni él se esperaba lo que iba a pasar. La historia no dice que él estaba esperando a Jesús. Esta historia tiene muchas cosas emocionantes. Al terminar, hasta dice que él ni conocía al hombre que lo había sanado. Y hasta Jesús se le presenta y dice: soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy. Y aquel hombre lo adoró. Pero en esta noche quisiera enfocarme yo en algo simple. Jesús mira a aquel hombre, los discípulos le preguntan, los seguidores de Jesús le preguntan: ¿quién pecó, este
o sus padres. Jesús dice, bueno, ni él ni sus padres, sino que él está en estas circunstancias, en esta situación, está así para que se manifieste la gloria de Dios, para que Dios se muestre de esta manera a la humanidad, para que él se dé a conocer. Dios utiliza muchas formas para hacernos entender que él es real, que él vive, que él existe. Y esta es una de las pequeñas que él usa en este pasaje. De tal manera, ahí va lo interesante. Dice que Jesús se acerca y toma saliva y agarra el polvo, la tierra, y hace una pequeña mezcla. Y lo unta en los ojos de aquel hombre. Lo unta. Y luego le dice, ve y lávate en el Siloé, en el estanque. Y aquel hombre va, se lava, y cuando se lava, aquel hombre recobra la vista. El milagro sucede, algo pasa, algo diferente sucede. Amén. Todo pasa. Pero hay algo interesante, hay algo interesante en esto. El estanque, yendo un poco a estudiar qué es el estanque en la ciudad de Jerusalén, el estanque simbolizaba purificación. Lo usaban también como un lugar para acumular agua, para alimentar, también darle de beber a la ciudad. En aquellos entonces no teníamos los sistemas que tenemos el día de hoy en casa, que llegas y abres la llave o el grifo, yo no sé cómo le digas, para sacar el agua. No corría por las pipas, las pipas, los tubos. No, el agua corría por la ciudad. En la ciudad de Morelia, Michoacán, México, donde nosotros somos, hay unos puentes que atraviesan la ciudad de lado a lado, porque originalmente hay un canal pequeño en la parte arriba, y por ahí corría el agua. Y por ahí la gente se acercaba para tomar su agua. De tal manera que este estanque servía para almacenar agua también. Pero bien, dejando un poco el estanque a un lado, sabiendo lo que significa, recordando o remontándome a los años en que yo era un pequeño, yo era un niño como los niños que estaban aquí, ya hace un buen de tiempo. Y cuando era un pequeño, tendría tal vez 5 o 6 años. Y imagínate los que tienen esa edad, más o menos, de los niños, si es que uno de tus hijos tiene esa edad. Y cuando uno tiene 5 o 6 años, uno pelea con todo mundo. Con todo mundo pelea. Si es mujer, si es niña, niño, con todo mundo pelea. Yo aquí a los niños a veces los veo corriendo. No quiero mencionar cuáles, pero ya sabemos cuáles. Corren y jalan y unos se enojan. Y bueno, cuando yo era un niño, tenía los 5 o los 6 años, vivíamos en un rancho, en una comunidad donde había muy poquitas casas, tal vez unas 30 casas. Y yo nunca he sido de pleito. Tengo un mal carácter, pero nunca he sido de pleito. Pero la cosa es de que cuando estaba pequeño, yo recuerdo que un día empecé un pleito por ahí con otro niño, los 2 niños pequeños de la misma edad. Y estábamos en la tierra, en el campo, estábamos peleándonos. El niño traía unas botas de plástico que eran muy comunes en aquel entonces. Eran unas botitas de plástico que, bueno, se sentía uno grande con esas botitas. Él traía sus botas y pues yo no alcanzaba ni para botas, andaba descalzo. Y empezamos como todos niños, a pelear y a tirar. Y él me tiraba y me pegaba con las botas. Y entonces yo pensé, porque mi hermano mayor de 2 años tenía unas botas. Y yo dije yo le dije en el pleito, le dije al niño, deja y voy por las botas de mi hermano.
Yo dentro de mí creía que las botas eran las que me iban a ayudar. La historia nunca me dio chance de ir por las botas, así que... Pero yo creía que las botas eran las que me iban a ayudar para golpearle. Tal vez me ayudaré, quién sabe. Pero en mi inocencia yo apostaba que con las botas de mi hermano yo también le iba a ganar a este niño. Pero en sí, niños. Pero bien, hay una mujer, se llama Lorena Ramírez, no viene aquí a la iglesia y tal vez no es cristiana. Lorena Ramírez, maratonista, que ha corrido maratones de Chihuahua, México, de la etnia de los Raramuri, que corre descalza. Ella corre descalza, corre maratones, 50 kilómetros, ahí va, corriendo, o sea, corre maratones y últimamente ha ganado el primer lugar. Y un día, estaba viendo yo, que un día se le acercan, cuando no eres famoso, cuando no ganas nada, nadie se te acerca. Pero cuando empiezas a ganar algo o empiezas a hacerte un poquito famoso, no, todo mundo ahí viene. Y entonces las grandes marcas de los tenis, esos que traen una palomita, le regalaron unos tenis a esta mujer. Y estaba viendo yo el video y los abre ella y los ve. Y dice, y los rechaza, no los quiere. No los va a usar. Y dice ella, ¿para qué los uso? No los necesito. Si los que los usan siempre llegan detrás de mí. Ríete, hermano, haz algo. Dáselo fuerte al Señor. Amén. No pienses que porque te vengo con estas historias nada tiene que ver con la vida espiritual. No, espérate. Hay otro jugador, un mexicano, se llama, los que saben de fútbol, se llama Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, un futbolista profesional, se fue a Europa a jugar y en un partido de fútbol, tratando de pegarle al balón con su cabeza, accidentalmente pegó con otro jugador, se reventó el cráneo, cayó inconsciente, lo llevan al hospital y le fue mal al hombre. Todos pensamos, pensamos porque pues uno está al día de las noticias, que ya no se iba a levantar, que ya iba a fracasar, porque ha habido otros futbolistas también anteriormente que eso ha pasado. Entonces pasaron unos años, esto fue en el 2020, perdón. Y entonces él dejó de jugar, se mantuvo todavía enlistado ahí en el equipo, estuvo atendiéndose, poco a poco empezó a jugar nuevamente, poco a poco empezó a tomar las oportunidades que se le daban, pero la mayoría pensaba, anteriormente de eso, él estaba en la selección mexicana. Él iba a jugar los partidos de la selección mexicana, un hombre seleccionado, un muy buen delantero. Pero ahora en sus circunstancias ya no se sabía qué iba a hacer. Nadie apostaba a que él un día regresaría siquiera a las canchas a jugar nuevamente, mas sin embargo sucedió. Empezó a jugar nuevamente. Y ahora en este año, precisamente en el 2025, en la Liga de Naciones de la CONCACAF, el seleccionado mexicano lo selecciona nuevamente para darle la oportunidad nuevamente en la selección contra Panamá. Jugaron la final, él metió un gol, iban 1-1, estaban en el minuto tal vez 80 y tantos, a los 90 se termina, y en el juego cometen una infracción el equipo contrario, y entonces él va y se posesiona del balón. Te voy a explicar qué significa eso. Toma el balón
porque era una falta donde él tenía que tirar un penalti, que es el mayor castigo que se le puede dar en una falta a un equipo, porque le da la oportunidad para que metan el gol. Entonces a él él toma el balón. Normalmente quien toma el balón no puede ser cualquier jugador. Tiene que ser el que el coach le dice, el entrenador le dice: tú vas a tirar ese penalti, tú vas a cobrar esos tiros, porque es importante que alguien que sabe hacerlo lo haga, alguien que está preparado lo haga, alguien que no nos va a quedar mal. Entonces Raúl tomó el balón, se posesionó de él, los compañeros ni se acercaron siquiera. Tomó el balón, puso el balón, pateó el balón, metió el gol. La selección mexicana ganó, quedó campeón. Y después, en una entrevista, le preguntan a Raúl, le dice el que lo estaba entrevistando: Raúl, le dice, miramos que cuando tomaste el balón, ¿te sentías seguro que tú ibas a meter el penalti, que te lo iban a dejar tirar a ti? ¿Te sentías preparado? Y estas son las palabras que él dijo: yo siempre he estado preparado, siempre. Que las circunstancias, que no tenía la jerarquía que ahora tengo, ¿quién me va a venir a quitar el balón ahora? Después de echarse al equipo al hombro, de sacarlos adelante, de haber marcado goles en esos días. A lo que quiero decir con estas tres cosas, tres ejemplos que te estoy tratando de ayudar a entender, es de que Dios puede hacer todo. Para Dios no hay imposible. Amén. ¿Creemos que Dios lo puede hacer todo? Amén. ¿Habrá algún imposible para Dios? No hay ningún imposible. Todo es posible, yo lo creo. Mas sin embargo, el día de hoy yo quiero con estos ejemplos llevarte a algo, hacer conciencia de algo. Que aunque Dios lo puede hacer todo, Dios no lo va a hacer todo. Y el tema para esta noche, apenas vamos a empezar. El tema para esta noche le titulé así: lo que Dios no hará por ti. Lo que Dios no hará por ti. Porque aunque Dios lo puede hacer todo, aunque Dios es poderoso, omnipotente, omnipresente, poderoso, y Él puede hacer todo, no va a hacer todo por ti. Hay cosas que nos toca a nosotros hacer. Y eso es lo que Dios ha traído últimamente en mi corazón. Yo no encontraba cómo acomodarlo un poquito para esta noche, pero Dios traía eso de que ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo la iglesia para lograr lo que deseamos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que creemos, las ideas grandototas que tenemos de que esto debiera de ser así, esto debiera de cambiar aquí? A mí me emociona cuando veo a Obed con la guitarra. Hace rato yo me olvidé de allá afuera. Me encanta cuando está en la alabanza. Pero pregúntale cuánto tiempo se pasa ensayando a los que cantan. Lo que quiere decir que Jesús le dijo a aquel hombre, le dijo: ve y lávate en el estanque. Ve y lávate en el estanque. Nada hubiera sucedido, porque vemos muchos ejemplos en la Biblia nosotros que Jesús venía, ponía sus manos y los sanaba. En otras ocasiones solamente daba su palabra y quedaban sanos. Pero en esta ocasión le dijo a él: ve y lávate. Ve y lávate. El jugador del que yo les daba el ejemplo, él estaba preparado porque sabía que la oportunidad llegaría un día. Yo, como tal vez tú, creemos que porque tenemos a Dios, como yo creía que tal vez con las botas de mi hermano yo podría ganar la batalla que tenía.
Tal vez nosotros creemos que porque ya creímos en Dios, tenemos a Dios en nuestra vida, todo lo vamos a lograr, todo lo podemos hacer, que ya todo se va a solucionar. Nada se va a solucionar si tú y yo no actuamos, si tú y yo no nos ponemos a hacer las cosas que debemos hacer. Y lo más lindo, lo más hermoso es que Dios nos dice qué hacer. O sea, Dios no nos deja en el aire. No le dijo al ciego, bueno, ya te puse el lodo, ahora a ver, arréglatelas. No, le dijo, ve y lávate. Algo tan simple. Ve y lávate. Le dijo el lugar. Entonces Dios es bien específico. Dios no nos trae a tientas a ver. Dios es bien específico cuando desea que hagamos algo. La primera parte, trataré solamente tres cosas, 3 puntos en esta noche. La primera es, Dios no puede tomar. Una de las cosas que Dios no hará por ti es que Dios no va a tomar tu responsabilidad ni mi responsabilidad. Dios no lo va a hacer. No, Él no va a hacerle como a veces nosotros le hacemos con los hijos. Está el niño pequeñito y todo le andamos haciendo, va creciendo y todavía le seguimos haciendo. Tiene 30 años y todavía le andamos ahí arreglando la cama. Perdón, mamás. Y luego se casa y piensa que la esposa es la que la ve como una mamá, no la ve como la esposa. Bueno, no, el pastor ya habló de eso el otro día. Pero el asunto es que Dios no puede tomar nuestra responsabilidad, mi hermano. Ve a lavarte en el estanque, le dijo. Ve, es una ordenanza, es un mandato. Ve a lavarte en el estanque. Estaba yo viendo que en el huerto del Edén, en el principio, cuando Dios, en el libro del Génesis capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que al hombre Dios lo creó. ¿En qué día lo formó? ¿Alguien sabe? ¿Qué día? Hermana, no traigo mis lentes. Sí, en el 6º día. En el 6º día Dios formó al hombre y a la mujer. En los días anteriores formó las estrellas, separó las aguas, hizo las lumbreras, los animales, y a todos les dio una ordenanza. Pero me encanta ir ahí porque dice que al hombre le dio una ordenanza. Y la ordenanza es esta, en el capítulo 1 si quieres ir rápidamente, capítulo 1 de Génesis, capítulo 1. Verso 27 y 28. Y dice, lee así la escritura. Dice, Génesis capítulo 1 es el primer libro de nuestra Biblia. 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Llenen la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Regresen ahí al 28. ¿Qué dice ahí al principio? Y los bendijo Dios. Y luego, y les dijo, fructificaos y multiplíquense, que sean muchos. O sea, ahí está la ordenanza. Primero, Dios, cuando viene Jesús con aquel hombre, Jesús le da un toque. Jesús usa su saliva, usa el polvo y le toca sus ojos. Y ahora le dice, ve. En el caso de Adán y de Eva, dice, primeramente Dios los bendijo. Dios los capacitó. Dios puso su bendición para ellos y les dijo, ahora que ya los bendije, ahora vayan, multiplíquense, fructifiquen, hagan, gobiernen, ejerzan su autoridad sobre todo lo que yo he formado. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que nosotros no podamos realizar, en el cual Él no nos ha mandado a hacer. Dios siempre nos va a ordenar algo en el cual ya Él ha tomado siempre el primer paso. Siempre Él va a tomar el primer paso.
De ahí nos toca a nosotros. Pero es ahí donde Dios ya no va a poder hacer nada por nosotros. Nos toca a nosotros. Cuando nosotros obramos en fe, entonces aquello es como 1 más 1 son 2. O sea, el resultado ya se va a dar. Y no porque yo lo diga, porque la Escritura lo dice y porque Dios no miente. Y si Él dice que eso va a hacer, Él lo va a hacer. El problema es de que muchos queremos que Dios salve a nuestra familia, porque dice la Escritura que serás salvo tú y tu casa. Pero nosotros nunca hacemos nada por la casa, por los de nuestra casa. Entonces, no es que Dios ya nos bendijo para que nosotros vayamos y busquemos a los de la casa. Nos toca a nosotros, y eso va a acarrear un resultado, va a traer un resultado. Y los bendijo y les dijo: fructificados y multiplicados. Dice que nadie buscó a Dios. ¿Quién nos buscó? ¿Quién nos buscó a nosotros? ¿Nosotros buscamos a Dios? No, Dios nos buscó a nosotros primero. La Escritura dice que Él nos buscó. O sea, Dios siempre va primero en busca. Dios siempre da el primer paso para que no tengamos excusa de decir: es que yo no sabía, yo no podía, yo no me sentía capaz. No, Dios siempre dice la Escritura en Romanos 3:11: nadie buscábamos a Dios, nadie. Él nos buscó a nosotros. Entonces Dios siempre da el primer paso para que nosotros hagamos lo que nos resta hacer, para que nosotros actuemos, porque lo siguiente no lo va a hacer Dios. ¿Cómo le hizo el ciego? Ay, si estaba ciego, ¿y cómo iba hasta el estanque? ¿Te lo imaginas? El estanque, a lo mejor ahí estaba y estaba tocando el agua, yo no lo sé, o tal vez estaba de aquel lado. ¿Y cómo le hizo? Pues hay que usar la cabeza un poquito. Hay que pensar que se echó un grito y le dijo a los que andaban: hey, llévame al estanque, méteme allá, llévame, hazme tocar el agua para lavarme. No ves que ya me dijo que fuera, este señor me dijo que fuera a lavarme. Hay que usar el ingenio, hay que usar lo que Dios nos dio. Hay que usar todo lo que Dios nos proveyó. Para eso es. A veces creemos que la iglesia es solamente ser personas tan estáticas, personas tan rígidas, personas que ya llegamos aquí y todo el ambiente es espiritual. Quiero decirte que somos seres espirituales y que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo no va a limpiar la iglesia. Ahí tengo una lista, espérame, hoy te voy a llegar a esa lista de las cosas que Dios no va a hacer por mí ni por ti. Y avanzándole rápidamente, es trabajo de la iglesia crecer, multiplicarnos, aprender. Todo lo que se enseña debe tener una dirección. Todo lo que se canta debe tener un entendimiento y una dirección. Músicos, nada. Todo lo que se canta debe tener una dirección. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy diciendo? No entremos en ese tema. ¿Qué estoy tocando? Lo que se predica, todo esto cuesta tiempo. Lo que se predica también tiene que tener una dirección, un entendimiento. Y todo esto cuesta tiempo, sacrificio, dinero, pero al final se entrega algo con excelencia. Algo bueno, algo bonito, algo con excelencia. ¿Qué cosas Dios no te va a traer? Ahí va unas cosas, a ver si alcanzas alguna de estas. Dios no te va a traer a la iglesia. Tú tienes que venir a la iglesia. ¿Cómo le vas a hacer? Hay una hermana que agarra el Uber para venirse a la iglesia, y es más, agarra el Uber para irse a trabajar. Dios no te va a traer a la iglesia, ni lo esperes. Yo tengo tiempo esperando que Dios venga a pintar el estacionamiento, que ya no se miran las rayas, hay las líneas, y no ha venido. ¿Qué estará pasando con Dios? Dios no va a ofrendar por ti.
Ya no puse diezmar, nomás ofrendar. Dios no va a ofrendar por ti. No lo va a hacer, tú tienes que hacerlo. Dios no va a limpiar la iglesia por ti. Dios no va a traer a tus hijos a la iglesia por ti. Ay, a veces oramos más para que Dios traiga a los hijos a la iglesia que lo que nosotros les exigimos o buscamos las formas, las maneras de traer a los hijos a la iglesia. La oración es efectiva y tiene poder, pero tiene que tener poder sobre nosotros para poder y buscarle la manera al hijo, a la hija, acercarlos a la iglesia. No es nada más de, ay, me desperté y las oraciones de mi madre me llevaron a la iglesia. Sí sirvieron las oraciones, pero tomaste una decisión de acercarte a la iglesia. Dios no va a traer a tus hijos a la iglesia. Dios no va a venir bueno, ese ya lo dije, a pintar el estacionamiento. Esperando que, ok. Rápidamente tengo dos cosas más. Una de las cosas que Dios no puede hacer y no lo va a hacer. Él puede porque es Dios, pero no lo va a hacer porque eso está en contra de lo que Él enseña a través de su palabra. Dios no va a creer por ti. Dios no va a tener fe por ti. La fe, tú y yo tenemos que tenerla. Él no necesita creer, Él es Dios. Los que necesitamos creer somos nosotros. Entonces, si hay algo que Dios no hará por ti, es que Él no puede creer por ti. Él se va a mostrar, Él se va a manifestar, Él se va a dar a conocer, pero tú tienes que creer en Él. Rápidamente voy al Evangelio, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, cuando el suceso que pasa ahí, alguien a lo mejor ya lo ubicó, es con Lázaro. Cuando Jesús viene, ya se ha tardado, ha muerto Lázaro, que era un amigo de Jesús, para los que no conocen la historia. Entonces muere, ya tiene 3-4 días de muerto, ya su cuerpo empieza a descomponerse, lo han llevado al sepulcro, está allá. Antiguamente se embalsamaban los cuerpos, se envolvían en unas sábanas y se metían con especies aromáticas y se metían como en un modo de cueva y se acomodaban. De tal manera que al salir en esa cueva, es una puerta regular, más o menos como esa que tenemos ahí, y se rodaba una piedra redonda para cubrir la tumba. De tal manera que cuando llegan a aquel lugar, la hermana del muerto decía: es que eso ya tiene 4 días, eso ya no es posible, ya huele mal. Te voy a decir una cosa, que ¿qué importa qué tan mal puedan oler nuestras cosas, nuestros problemas personales, nuestros errores, nuestras fallas, las cosas difíciles? Pero quiero decirte que Jesús fue hasta el lugar, mostró compasión, lloró, y después les dio una orden y les dijo: quiten la piedra, remuevan la piedra. Después de que remueven la piedra, Jesús llama a Lázaro, y Lázaro sale fuera. Y cuando sale, entonces ahora Jesús da otra orden y les dice: ahora desátenle y déjenle ir. Desátenle y déjenle ir. Dios no va a hacer por mí, ni por ti, ni por nadie, desatar a los muertos. Y voy a decir esto: Dios, lo que significa es que Dios no va a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer con la gente que está imposibilitada, tal vez con gente que nos ofendió en algún tiempo, con gente que nos dañó,
Dios no va a hacer nada por ello. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que ser obediente. Tú tienes que ir con esa persona. Tú tienes que disculparte con esa persona. Tú tienes que desatar las sábanas, las ataduras que atan a mucha gente. Porque sabes que lo más triste en las iglesias evangélicas es que cuando se comete un error, todo el mundo se da, yo no sé cómo se da cuenta. Y no es porque el pastor lo anuncie, pero todo el mundo nos damos cuenta. Y tú y yo sabemos que la persona, sea quien sea, muchas veces nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, porque pareciera que aquí nadie se equivoca. Pareciera que esta es la santidad, va de una esquina a otra esquina y aquí nadie hace nada, ni dice nada malo, ni hace nada ahí en su casa. No, no es así. Somos bien pecadores. Cometemos errores a veces intencionalmente y a veces no intencionalmente, pero de que nos equivocamos, nos equivocamos. Y esas personas muchas veces no quieren buscar de Dios, no quieren acercarse. Sienten no puedo decir la mirada, pero sienten la pena, sienten la vergüenza. Mas sin embargo hay gente atada que aunque ya Jesús lo resucitó, aunque ya Jesús les dio la vida, pero siguen amarrados. ¿Cuántos alguna vez en las iglesias? Te voy a decir que si el pastor hiciera una lista de los predicadores que han llegado a la iglesia, es un gran número. Y si él, no, pero no lo va a hacer, yo sé, pero si él dijera por qué razón ya dejaron de predicar, hay muchas razones. Porque muchas veces hay hermanos que están sirviendo en una área en la iglesia, ayudando, y luego ya de repente ya no quieren ayudar o ya no ayudan. La puerta falsa, ¿sabes cuál es? Escaparnos de la iglesia, irnos a otro lugar donde nadie sabe nada de nosotros. Pero pues el muerto sigue apestando. Las ataduras sigues envuelto. Aunque Jesús te ha perdonado, Jesús te perdona. Yo soy consciente de Jesús nos perdona. Pero el estar amarrados todavía es responsabilidad de la iglesia desatarnos. Responsabilidad de los pastores, responsabilidad del que tienes a un lado, de ayudarnos a salir, a superar lo que no podemos superar, lo que no podemos dejar atrás, lo que no podemos dejar a un lado. Y eso no lo va a hacer Dios, eso nos toca a nosotros. Él ya hizo su parte, Él ya te perdonó, Él ya sabe que te equivocaste, pero te quiere dar otra oportunidad. Pero hay gente que necesita ayudarte. Somos la iglesia. Somos los hermanos, las hermanas, somos la familia. En el caso es el esposo o la esposa. ¿Cómo te has sentido? Voy a tocar ese punto bien suavecito. ¿Cómo te has sentido, varón o mujer, cuando le has fallado al hombre o le has fallado a la mujer? Cuando ya no se cree en ti, ya no se cree en mí, ya no se cree en nadie. Como que cualquier cosita que se nos dice, como que eso nos da como la libertad para alejarnos, como para volver otra vez a lo mismo. Porque queda uno muy sensible en los errores que comete uno. Es ahí donde se necesita la ayuda. A veces podemos quedar marcados por las palabras de una mujer o de un hombre, de un padre, de un hijo, de alguien, de un patrón, que nos pueden decir, ¿sabes qué? Hicimos algo mal en el trabajo, o hicimos algo mal en el matrimonio, o los hijos hicieron algo mal, y usamos palabras como: tú nunca lo vas a lograr, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser ese hombre. Ay, pero la hermana ya tiene a Cristo y él también. Hay cosas que a veces ni se deben de mencionar entre pareja y a veces con los hijos. Sí, los hijos cometen cosas que es mejor no saberlas a veces. Es mejor no saberlas. Si las sabes,
dale gloria a Dios y trabaja en eso, pero agárrate, porque te vas a pasar lo que no quieres pasarte. Y vas a saber lo que es desatar a un muerto. Hay cosas, mis hermanos, que Dios no va a hacer por ti, Dios no va a hacer por mí. La iglesia, nosotros tenemos que hacerlas. Conozco un caso de dos pastores. Yo tenía la edad de 20 años, 19, 20 años, y mi padre, un misionero, y fuimos a una comunidad y conocimos un pastor. Lo saludamos. Anteriormente, como historia, de aquí de los Estados Unidos iba mucha gente a nuestros países, misioneros, a plantar, a sembrar iglesias, y algunos de ellos que iban a México se traían muchos, los famosos braceros, se traían muchos hombres para trabajar aquí. Ellos buscaban la manera de arreglarles un permiso y los traían. Y cuando llegaban los misioneros a nuestro país, a veces les ofrecían esa ayuda. Entonces todo el mundo quería ir a la iglesia, porque querían venir para acá. Y así pasó, pero se convirtieron. Gloria a Dios que muchos se convirtieron. Pero conocí a esos dos pastores, y un día platicando con uno de ellos, mi papá platicaba y le preguntaba sobre la iglesia, una iglesia que se había construido precisamente por medio de las misiones de Estados Unidos, una iglesia enorme en un pueblo pequeño, una iglesia enorme, bonita, y nosotros llegamos, pero no había gente, la familia del pastor nada más, y los hijos perdidos por allá en sus cosas de ellos, y los pastores ahí. Y después, ya platicando un poco con ellos, nos dimos cuenta, su hermano del pastor vivía como de aquí a la esquina, aquí saliendo al 494, aquí a la calle. Y él tenía otra iglesita, más sencillita, pero él ya había levantado otra iglesia. Entonces el pastor aquel tenía una iglesia y este pastor tenía aquí otra iglesia. Y lo más raro y lo más triste de todo es que eran hermanos en sangre. No habían salido de acuerdo y cada uno tenía su iglesia. Y un día mi papá, mi tutor, él era un anglo, un americano, él, alto, 1.90 yo creo por ahí, y un poco robusto, y era carácter muy fuerte, pero a la vez muy amable, mucho amor para la gente. Y un día le dijo a los dos hombres, a los dos pastores, les dijo: hey, vamos a comer un día, los invito a un desayuno. Y me invitó a mi papá y me traía, ahí vamos. Y llegamos. La idea de mi padre era que hicieran las paces, como decimos, que hicieran a un lado sus diferencias, porque no se veía bien y ninguna de las dos iglesias estaba floreciendo, y menos en aquellas comunidades. Aquí es diferente, aquí vemos una iglesia aquí, la otra allá atrás, la otra allá y la otra allá y la otra allá. Aquí eso es normal aquí, pero en nuestros países ver eso no es normal. Pero triste que tomamos el tiempo con ellos y al final se saludaron, un abrazo y todo, pero nada cambió. Dios no puede hacer nada que el hombre no quiera, y Dios no lo va a hacer, porque uno de ellos tenía que simbólicamente lavarle los pies al otro. Simbólicamente tenía que desatarle las ataduras que tal vez un día lo ofendió, le dijo, pero de corazón tenía que hacerlo. Y eso que estaba pasando hasta el día de hoy, cuando voy a mi tierra, por ahí siguen las iglesias, apenitas ahí están, ni ruido hacen. Pero cada uno dará cuentas a Dios. Pero lo que quiero decirte que es triste, porque Dios no va a tomar ese paso por ti ni por mí. Nosotros tenemos que hacerlo. Las cosas que Dios no va a hacer por ti ni por mí. Y una última para terminar. Dios
no entrará a tu corazón si tú no lo dejas. Es algo que Dios no va a hacer. Pongámonos de pie, por favor. He visto, creo que los músicos se emocionaron. Y ahí vienen. Aleluya, dale gloria a Dios. La mayoría conocemos este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, que dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y la abriere, yo entraré a él y cenaré con él. Pareciera que le estaría yo hablando a gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero no es así. Pero la gente más difícil de convencer que hay algo que cambiar, que hay algo que Dios no va a hacer en su vida si él o ella no actúan, es en el cristiano. Es en el que ya tenemos tiempo que conocemos a Dios, porque creemos que ya lo hemos logrado. Creemos que ya por tener a Dios, ahora todos nosotros lo vamos a lograr, todo lo vamos a hacer. Todo tiene un esfuerzo, todo hay que hacer una lucha, todo hay una preparación. ¿Cuándo va a llegar las circunstancias, el momento? No lo sabemos, pero de que va a llegar, va a llegar. El momento indicado va a llegar. Y no tienes que decir, como dijo este jugador, como le dijeron al jugador esperando sorprenderlo a él. No, él dijo: es que yo siempre he estado preparado. Cada vez que yo salía al entrenamiento, yo hacía esto, yo me preparaba para esto. Cada caminar, en nuestro caminar con Dios, mi hermano, mi hermana, debemos prepararnos cada día. Yo a veces espero en gente, porque uno está en la iglesia, uno conoce a los hermanos, te conozco a ti un poquito, tú me conoces a mí, y uno quisiera ver a veces cambios en ciertas personas, y uno que conoce ya el evangelio, uno sabe que hay mucha dureza a veces en el corazón de las personas, de los cristianos. Y así nosotros podamos a veces rogarle al hermano que pase, que renueve su vida, que cambie, que actúe y que renueve su corazón con Dios. Muchas veces no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque es bien simple. Él tiene que abrir su corazón. Porque cuando el pastor hace un llamado, cuando un predicador hace un llamado, es solamente tocando a la puerta. Y el que va a tomar la decisión de venir y de aceptar a Cristo, eres tú. Cuando tú escuchas que en algo que está en tu vida no está bien, no va a ser Dios el que te lo va a quitar. Eres tú el que va a tomar la decisión de quitarlo. Pero porque ya Dios dio el primer paso, porque ya Dios te lo reveló. Eso se llama revelarlo. Esa se llama revelación de Dios. Cuando Dios, ni yo sé siquiera lo que pasas, lo que traes, y Dios llega a tu corazón y te dice: hey, arregla esto. Es ya Dios dando el primer paso. El segundo paso Dios ya no lo va a dar, tú lo tienes que dar. Y el resultado Dios lo va a hacer. Pero el primer paso Dios lo da. El segundo paso, ve y lávate en el estanque, le dijo el enviado. Oremos, por favor. Cerremos nuestros ojos por un momento.